¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los jabones? Nosotros te explicaremos cómo funciona la saponificación. ¿Sabes cómo se fabrica el jabón? El primer jabón se creó mezclando alcalí o hidróxido de potasio, también conocido como soda cáustica, que se obtiene de las cenizas de plantas o de madera, mezclada con grasas animales. Los babilonios descubrieron sus propiedades detergentes hace casi 5.000 años. Por otra parte, papiros de más de 3.500 años indican que los antiguos egipcios no solo se bañaban regularmente y conocían el uso del jabón, sino que innovaron al agregarle aceites vegetales que suavizaban y aromatizaban la mezcla. La palabra jabón se divide en dos. Principalmente los celtas lo bautizaron como saipo, pero luego los antiguos romanos lo cambiaron a sapo, que es un sustantivo que en latín hace referencia al cebo. El cebo que utilizaban de los animales como el cordero o la ternera para hacer el jabón. Y el alcalí viene del árabe al-kali, que significa ceniza. En la Edad Media se crearon los jabones sólidos y los musulmanes eran quienes más los usaban. Representaban lujo y solamente los utilizaban los nobles. El resto utilizaba jabones pero pastosos. A partir del siglo XVI, los fabricantes franceses tomaron la delantera, haciendo jabones cada vez más finos y delicados. Luego tenemos un hecho histórico que también marcó la historia del jabón, la revolución industrial, y el descubrimiento del riesgo que una piel sucia suponía para la salud. El jabón se convirtió en un producto de primera necesidad, lo que lo hizo bastante barato. Luego nos encontramos con dos señores. El primero, William Shepard, quien en 1865 patentó el jabón líquido, mientras que en 1898 B.J. Johnson por primera vez mezcló el aceite de palma con aceite de oliva y creó Palmolive. ¿Qué es la saponificación? Para poder entenderlo, debemos tener algunos conocimientos previos. Hidrólisis es una reacción química entre una molécula de agua y otra macromolécula, en la cual la molécula de agua se divide y rompe uno o más enlaces químicos, y sus átomos pasan a formar unión de otra especie química. El término se utiliza ampliamente para reacciones de sustitución, eliminación y fragmentación, en los cuales el agua es el nucleófilo. Éster. Los ésteres son compuestos orgánicos derivados de petróleo o inorgánicos, oxigenados, en los cuales uno o más grupos hidroxilos son sustituidos por grupos orgánicos alquilo. La saponificación es el nombre con el que se le conoce el proceso químico de la hidrólisis de un éster en un medio básico, por el cual un cuerpo graso unido a una base y agua da como resultado jabón y glicerina. La reacción general de la saponificación implica la hidrólisis alcalina de ésteres de ácidos grasos para producir sales de ácidos grasos, jabón y glicerol. La reacción general muestra que un éster de ácido graso reacciona con hidróxido alcalino, como un hidróxido de sodio, NaOH, o hidróxido de potasio, KOH. El hidróxido alcalino proporciona los iones hidroxilo, OH-, necesarios para la hidrólisis de los ésteres. Durante la reacción se rompen los enlaces ester en el éster de ácido graso, liberando los ácidos grasos y el glicerol. Los ácidos grasos liberados en la reacción luego se combinan con el catión alcalino, por ejemplo Na+ o K+, para formar sales de ácidos grasos, que son las moléculas de jabón. El glicerol es un subproducto de la reacción y se libera junto con las sales de ácidos grasos. El mecanismo de la reacción de saponificación se presenta en tres fases. La primera de ellas consiste en la adición nucleófila de un ion OH- al éster, como podemos ver. Seguidamente se presenta una eliminación del grupo alcolatado. En esta fase la reacción puede completarse. Se forma un ácido débil, ácido carboxílico, una base fuerte, sosa cáustica y un ion alcoholato, generándose una reacción ácido-base que culmina con la conversión del ácido carboxílico en un ion carboxilato. Y la tercera y última fase del mecanismo de reacción consiste en la reacción del ácido carboxílico con el ion alcoholato.
Antes que nada, para entender la acción de los jabones como tensioactivos o surfactantes, debemos saber que estos son los que modifican la tensión superficial del líquido en el que se hallan disueltos. En este caso, se utilizan para reducir la tensión superficial del agua y permitir la mezcla de sustancias que normalmente no se mezclarían, como lo son el agua y los aceites o las grasas. Esto se logra gracias a su estructura química única que consta de una cabeza polar hidrofílica y una cola no polar hidrofóbica. La cabeza polar se orienta hacia el agua, mientras que la cola no polar se orienta hacia las grasas y aceites, formando micelas que encapsulan partículas de aceite y suciedad, permitiendo su eliminación en el agua. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el jabón quita la suciedad? El simple acto de lavarse las manos o la ropa con agua y jabón implica unas complicadas interacciones químicas en el campo molecular. Normalmente, en la suciedad de la ropa influye al mismo tiempo el polvo del aire y la materia grasa del cuerpo. Debido a que el agua está polarizada, esto tiene una pequeña carga eléctrica y la grasa no está polarizada, es decir, no tiene carga. Las dos sustancias mezcladas y el agua sola no puede quitar la suciedad grasienta. Pero las moléculas de jabón tienen un extremo polarizado conocido como hidrofílico soluble en el agua y en el otro extremo polarizado hidrofílico no soluble. Trabajan juntas las dos partes, quitan la suciedad. Los extremos hidrofílicos no polarizados en las moléculas de jabones absorben o se pegan a las moléculas no polarizadas de suciedad grasienta. Al mismo tiempo, los extremos hidrofílicos rodean completamente las partículas de suciedad grasienta, formando una estructura esférica llamada Michele. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los impactos en el agua que tienen los componentes de los jabones y detergentes? Tanto los jabones como los detergentes parten de la misma base. La diferencia está en la naturaleza química de los jabones. Se fabrican a partir de sustancias naturales, mientras que los detergentes se elaboran a partir de sustancias primas sintéticas. Los jabones y los detergentes son tensoactivos, es decir, reducen la tensión superficial de las moléculas del agua, permitiendo que la suciedad emulsione con el agua y desaparezca. A pesar de su uso cotidiano, hay aspectos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo los impactos negativos en el agua, generalmente durante la fase de producción y el consumo, como la proliferación de algas, que es un incremento rápido o una acumulación de la población de algas en el sistema acuático. Esto puede ocurrir tanto en agua dulce como en sistemas marinos. Las toxinas de las FANS, que son floraciones algales nocivas, son perjudiciales para peces y moluscos y pueden ser mortales para el ser humano que consuma alimentos marinos contaminados. La proliferación de algas en agua dulce son consecuencias de un exceso de sal, particularmente del fósforo. Cuando los fosfatos se introducen en los sistemas acuáticos, se elevan las concentraciones y dan lugar a un aumento del crecimiento de algas. Y comúnmente, en la mayoría de detergentes hay presencia de fósforo. Fosfato, que una sustancia sea biodegradable, quiere decir que sus moléculas se desmontan en los componentes químicos de los que están formadas. El ingrediente de los detergentes que es más importante y que se vio de graves son los sulfactantes. El motivo es que además de ser los más abundantes en las fórmulas, cambian la solubilidad de grasas y de proteínas como consecuencia, alteran el funcionamiento de la membrana celular de los seres vivos, es decir, son tóxicos. En alguna medida para la vida acuática, las sustancias que no son biodegradables no pueden ser eliminadas por tratamientos de agua residual, por lo que grandes cantidades de fosfato provocan la eutrofización del agua, como consiste en el crecimiento excesivo de algas y plantas verdes, cubriendo la superficie e impidiendo el paso de la luz solar a capas inferiores, causando la muerte de otros organismos. Pero no solo la sustancia química problema afecta drásticamente la vida de los seres acuáticos, también los empaques donde éstas vienen. A continuación les voy a dar la lista de ingredientes para hacer un jabón de 1200 gramos. Aceite de oliva en 15%, 180 gramos. Aceite de coco 20%, 240 gramos. Aceite de soya, aceite de girasol, manteca de cacao, hidróxido de sodio 10%, todos estos equivalen a 120 gramos. Agua 24%, 248
mililitros. Fragancia, un 1%, 12 gramos. Para, para la elaboración necesitaremos otros implementos como una olla, un recipiente de plástico grande, 2 cucharas para revolver. Para mayor seguridad, unas gafas, una bata de laboratorio, unos guantes de nitrilo y un tapabocas. El proceso de la realización de los jabones es el siguiente. El primer paso es la recolección de las materias primas como lo son las grasas, el agua y las fragancias. Luego de esto se deposita en un recipiente las grasas y se coloca baño María a los sólidos para ser fundidos. Simultáneamente se realiza la preparación de una disolución concentrada de hidróxido de sodio en agua, que será necesaria para la realización de nuestro jabón. Una vez la disolución de hidróxido de sodio se torne de color transparente, se vierte cuidadosamente esta disolución sobre la fase oleosa y se agita constantemente durante varios minutos. La mezcla del hidróxido de sodio y aceite reaccionan para formar un jabón mediante un proceso conocido como la saponificación. En esta reacción se genera glicerina y jabón. Luego se procede a adicionar las fragancias, colores y otros aditivos para que nuestro jabón adquiera las características físicas que deseamos. Después de esto, se transfiere el jabón formado a los moldes respectivos, para finalmente dejar que el jabón cure durante un tiempo en específico, que puede variar según el tamaño y la composición del jabón. Durante este tiempo el jabón endurecerá y madurará poco a poco. Conclusiones. Se pudo observar y comprender en detalle el proceso de saponificación, como también ponerlo a prueba. La saponificación es un método más sostenible para la fabricación de jabones en comparación con productos químicos sintéticos. Se comprobó que las proporciones adecuadas de grasa o aceite y base son críticas para obtener un producto de jabón de calidad. El uso de cantidades incorrectas puede resultar en un producto final deficiente. El jabón, gracias a la saponificación, no solo elimina la suciedad, sino que también ayuda a eliminar gérmenes, bacterias y otros patógenos. El jabón resultante es un surfactante, lo que significa que tiene la capacidad de disolver grasas y aceites, lo que lo hace efectivo para eliminar la suciedad, el aceite y otros residuos de la piel, telas y superficies. Esto es fundamental para la higiene personal y la limpieza en general.